Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares por invitarme a hablar de algo que mi terreno es más el mundo del misterio, que es muy amplio realmente. Por supuesto, vaya por delante que no soy antropólogo, me gusta mucho, cursé un año de antropología en la UNED. Me gusta mucho la antropología y desde un punto de vista antropológico el tema que os voy a contar en este ratito se puede perfectamente estudiar. Es al fin y al cabo una leyenda que tiene muchos vericuetos, tiene muchas derivadas históricas y que es una historia tipo, de esas que se hacen casi con molde. Podríamos hablar incluso de una historia de casa encantada, como los cuentos de la época victoriana, ¿no? Como los cuentos ingleses. Bueno, pues que nos hablan de aquella casa con fenómenos extraños, con una carga de dolor en su interior, ¿no? Y bueno, por supuesto que también dar las gracias a todas las personas que están aquí en el público. Yo no os veo porque me da el foco en toda la cara, pero yo sé que estáis ahí y bueno, por mí especialmente a la gente que ha venido también acudiendo a la llamada, ¿no? Con tan poquito tiempo, a través de un tweet, a través de una publicación de Instagram, o en fin, las redes sociales que tienen también su parte buena, para que vamos a engañarnos. Yo soy Álvaro Martín, para el que no me conozca, pues efectivamente, como contaba Mercedes Pullman, pues soy escritor, o al menos escribo, que ser escritor es otra cosa. Escribo, presento programas, efectivamente, el podcast Ecos de lo Remoto, el programa en Onda Madrid, en la radio de Telemadrid, Madrid Misterioso. Todas mis redes sociales son así, Madrid Misterioso, me podéis encontrar en varias. Tengo hasta TikTok, no sé por qué me hice TikTok, pero lo tengo ahí, porque hay que tenerlo, no sé utilizarlo. Y también me dedico efectivamente, pues en el poquito tiempo que me queda ya libre a la semana, a la parte de escribir, sacar al perro y hacer programas de radio, pues hago rutas por Madrid, en la agencia que se llama rutasmisteriosas.es. Ahí tenéis los paseos que hago. Y una de las paradas que a la gente más le gusta, por las caras que ponen, por las preguntas que me hacen, una de las paradas que a la gente pues, más le cautiva es cuando terminamos la visita en la Plaza de Cibeles, epicentro de la historia, epicentro del madridismo. También los del Atleti celebraron allí sus triunfos en una época pasada, en la Fuente de Cibeles. Y epicentro del misterio. Cibeles es una plaza madrileña que tiene 4 esquinas. A ver si todo el mundo hace un croquis visual, aunque luego os traigo una fotito de Cibeles. Y en sus 4 esquinas hay misterio. Quizá el más famoso sea precisamente el Palacio de Linares. Y yo cuando estoy haciendo una ruta con un grupo de personas y me paro delante del Palacio de Linares, de lo que yo he llamado en el libro el Palacio Maldito, pues yo siempre les digo, os voy a resumir en 10 minutos, porque si no luego la gente, cuando está de pie en una ruta, si estoy hablando más tiempo, me empieza a perder la atención. Os voy a resumir en 10-15 minutos lo que yo podría contar perfectamente en una conferencia. Siempre lo digo un poco de broma, y siempre digo de broma, yo estaría aquí 1 hora hablando de los marqueses de Linares. Bueno, pues hoy es el día. Hoy voy a estar 1 hora, un poquito menos, para que dé tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta, hablando, y controlo aquí el tiempo, de la leyenda de los marqueses de Linares. Posiblemente el misterio más famoso de Madrid. Más famoso y más desconocido en profundidad. Se conoce lo superficial. Voy a intentar ir más allá de esa superficialidad para hablar, como digo, de uno de los lugares más míticos y uno de los personajes más míticos si hablamos del mundo de las leyendas en Madrid. Y claro, he decidido titular, que además es el subtítulo del libro. Claro, con el título del Palacio Maldito, pues se podría pensar que es una novela. De hecho ya existe una novela que se llama así, y me he dado cuenta después. Y tiene un subtítulo del libro que se llama Autopsia de la leyenda de los marqueses de Linares. Y una autopsia normalmente se hace a algo muerto. Mejor, porque abrirte en canal así, si todavía estás vivo, como que no sería muy recomendable. Así que vamos a hablar de una autopsia, ¿sí? Es algo que está muerto. La leyenda de los marqueses de Linares. Vamos a darle vida por un ratito y vamos a hablar un poquito de
Este culebrón, porque yo siempre defino esta historia como un culebrón, este culebrón que es la vida y leyendas de estos personajes que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos casi espectrales, en los inicios de la fotografía, de finales del 19, pues aparecen fantasmagóricos, José de Murga y Reoliz, que es el de la izquierda, el de los bigotes. Yo siempre especifico, porque la gente tiene problemas con la marquesa de Linares. Entonces yo digo, bueno, pues José de Murga, el de los bigotes blancos, ese es el marqués, José de Murga y Reoliz. Según mi posición, a la izquierda de la imagen. Y a la derecha, pues Raimunda, Osorio y Ortega. Primera Raimunda que aparece en esta historia. No perdáis ripio, porque si parpadeas te lo pierdes. Hay 3 Raimundas en esta historia. Debe ser un nombre muy de moda en el siglo XIX, porque hoy no, hoy no mucho, siendo un nombre que a mí no me disgusta, quiero decir, yo no tengo nada en contra de... Pero son esos nombres a la antigua usanza, ¿no? Bueno, pues sí, la de la derecha, con su corsé bien apretado, es Raimunda, Osorio y Ortega. Son 2 personajes muy diferentes, que proceden de estratos sociales muy diferentes. José de Murga y Reoliz es rico de nacimiento. Este hombre había heredado unos negocios que venían incluso del Nuevo Mundo. El padre de José, Francisco Mateo, había hecho negocios, había hecho compra-ventas de especias, de productos exóticos, y él había trabajado, el padre, en La Habana, en Cuba. Y además habían montado aquí empresas que tenían que ver con la minería, con el ferrocarril. Tenían muchas, su hijo, sobre todo, tuvo muchas posesiones, especulación urbanística en el centro de Madrid. Y aparte de que él ya nace con la vida solucionada a nivel económico, pues él consigue triplicar la fortuna de su padre. Así que tenía ojo para este tipo de cosas, para los negocios. Y cuando pasamos por el centro de Madrid, hay muchos edificios que nos llamaría la atención que formaban parte del patrimonio, hoy ya no, del Marqués de Linares. No hay más que ver el palacio, que luego veremos fotos. No hay más que ver el palacio, el interior, lo ricamente decorado que está. Tenía mucho gusto por la estética, por las artes, y así lo demostró siendo mecenas de muchos artistas. Su mujer, Raimunda, Osorio y Ortega, es el polo opuesto, y esto es una historia muy bonita y es real. Ella procede del estrato más bajo de la sociedad. Su madre venía del País Vasco y bueno, migró a Madrid para conseguir una vida mejor, para conseguir algún trabajo de lo que fuera. La madre de Raimunda, se llamaba Benita, pues era, que sepamos, luego ya podemos hablar de lo que cuenta la leyenda, pero que sepamos documentalmente, históricamente, con papeles, era costurera. Y su hija también lo fue, su hija Raimunda, la que veis aquí tan bien engalanada, pues también fue costurera y planchadora. Ellos vivían, fijaos qué curioso, en el barrio de Lavapiés, en un edificio que tenía varias plantas. Vivían en la Guardilla, en la parte de arriba. Los edificios en el siglo XIX se estructuraban de la siguiente manera. El que vivía en el piso bajo, con la entrada de carruajes, esas puertas antiguas de madera, eran los que más dinero tenían. Y quien más escaleras tuviera que subir, porque no había ascensores, pues era la persona más humilde. Ellos vivían, por tanto, en la Guardilla. Y tan pobres eran, o tantos apuros económicos tenían, que la madre de Raimunda, Benita, tuvo que dar a su hija a la inclusa, en embajadores. Es decir, la niña la cuidaron las monjitas. Y incluso está la lista de personas que le dieron el pecho a esta niña, porque su madre no tenía ni tiempo, ni esfuerzos, ni recursos ni económicos, ni alimenticios, digamos, para sustentar a la niña. Luego ya antes de llegar a los 10 años de edad, la rescató de nuevo de la inclusa y al tiempo que hizo la madre una declaración de pobre. Una declaración de pobre, fijaos si es importante, porque se lee por ahí también que la marquesa también venía de alta alcurnia y que venía de una familia muy adinerada. No, esto está investigado históricamente. La marquesa de Linares viene de una cuna tan pobre que su madre hizo un papel oficial firmado por un notario que declaraba que eran pobres. Esto se hacía por temas legales. Y en esa declaración de pobre había algo muy misterioso que os contaré un poquito más adelante. Bueno, pues se enamoran. Esto es un cuento, ¿no? Por eso he puesto lo de érase una vez. Un hombre adinerado que su padre, Francisco Mateo, le dice: hijo mío, tú enamórate de quien te toque la patata, de quien sientas ese flechazo. No te preocupes porque, y esto es muy moderno,
moderno para su época. No te preocupes porque la chica tenga mayor o menor dote, mayor o menor dinero, herencia, porque el dinero ya lo vas a poner tú. Le dijo el padre al hijo que no iba a tener apreturas económicas. Así que, haciendo caso a este consejo, pues se enamora de esta mujer. Entre las dos familias había habido vínculos profesionales, es decir, la madre de Raimunda había trabajado para la familia de él, todavía no era marqués, porque ya veremos que este que veis en la foto es el primer marqués de Linares y el primer vizconde de Llanteno. Es decir, los títulos los consigue él, no su padre. Él de su padre hereda la pasta, pero no los títulos nobiliarios. Bueno, pues se casan en 1858 y obtienen esos títulos en el 73, justo cuando, bueno, de hecho una cosa desencadena a la otra, justo cuando comienza a construirse el Palacio de Linares, el Palacio de Cibeles. Es decir, ellos obtienen esa repercusión social, que es tener dos títulos nobiliarios, y aprovechan para construirse un palacio que esté a su altura, que costó 3 millones de pesetas de la época, que era un dineral que hoy no podríamos ni llegar a comprender. Y por tanto, en el momento en el que ellos tienen ya ese estatus social, son unos nuevos nobles, ese estatus social de ricos, y se empiezan a construir su palacio, pues empiezan a pasar cosas a su alrededor que son interesantes. Pero antes, os traigo aquí una diapositiva, a ver quién conoce a estas dos personas. Qué curiosas y qué chulas son las fotos del 19, ¿eh? Bueno, pues el de la izquierda, el que se le ve más cuerpo, es el general Juan Prim i Prats. El general Prim, que llegó a ser presidente del gobierno y que era el principal valedor del que veis a la derecha de la imagen. Es normal que no os acordéis de ninguno de los dos, pero sobre todo el de la derecha. El de la derecha de la imagen es Amadeo I de Saboya, un rey que no llegó a gobernar, no llegó a reinar, perdón, más de 2 años y poco. Aquí tenemos un poco... aquí empieza yo digo que cuando empiezan los títulos, empiezan las maldiciones. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, el rey Amadeo I de Saboya necesitaba apoyos en sus súbditos, es decir, necesitaba que la gente de la burguesía le apoyara y para que el pueblo lo viera con buenos ojos. Un rey que, como digo, no fue un mal rey, históricamente hablando, pero que no entró por los ojos del pueblo, vamos a decir así, y tuvo mala suerte también. Prim, que era el presidente del gobierno, pues llevó al Congreso una votación para que se estableciera en España una monarquía parlamentaria en manos de Amadeo I de Saboya. Él venía de Italia. Bueno, pues se votó a favor, se aprobaron los presupuestos y bueno, pues el rey estaba ya de camino para Madrid cuando el general Prim pues sufrió un atentado que acabó con su vida a la postre. Estábamos hablando de Navidades de 1870, el 27 de diciembre, en la calle del Turco, que ahora se llama Marqués de Cubas, el general Prim sufrió un atentado con varias personas armadas disparando a quemarropa a la berlina, que se puede ver en el Museo del Ejército en Toledo, en el Alcázar, cómo quedaron esos agujeros y la ropa cómo quedó perforada. Él muere en el cuartel general del Ejército de Tierra, que está muy cerquita de donde lo disparan. Es una de las esquinas de Cibeles, es el Palacio de Buenavista. Él muere allí porque allí vivía y su médico personal, a pesar de que le atendió lo mejor que pudo, pues no supieron atajarle una infección que se le extendió por la sangre y en 3 días el general Prim había muerto. Un caso, por cierto, con mucho misterio, del cual los historiadores no están de acuerdo en quién intervino en este caso, es decir, quién realmente ordenó matar a Prim. De hecho, siempre menciono la teoría de la conspiración a gran nivel. Pues el periodista Paco Pérez Avellán siempre sostuvo la idea de que el general Prim había sido asesinado porque interesaba a muchos sectores de la sociedad y que no murió por el tiroteo que sufrió, sino que alguien vino a rematarle al Palacio de Buenavista. Y esto lo dice porque analizaron el cadáver, la momia de Prim, y vieron que tenía una marca de soga en el cuello.
cosa que no aparece en ningún informe forense ni nada parecido. Y además tiene puñaladas, marcas de puñales en la espalda. Pero bueno, dejando de lado esto, el que convence a Amadeo de Saboya de que José de Burga debe ser nombrado marqués de Linares es precisamente el general Prim. Y parece que al poco de tomar esta decisión, que se culminó en el 72 y se firmó en el 73, pues él muere, Prim muere con este atentado, y Amadeo de Saboya no es que muriera, es que en el 73 estalla la Primera República y se tiene que marchar. Se tiene que ir exiliando a diversos lugares, acabando en su país natal, en Italia. Así que yo titulo al libro El Palacio Maldito, y yo hablo de las múltiples maldiciones que tiene este caso, de las cuales yo sufrí una de ellas. Que no se me olvide contaros esto, que no está en el libro, porque es un poco vergonzante lo que os voy a contar después. Hay una maldición faraónica en el Palacio de Linares. Bueno, pues los valedores de los marqueses. ¿Por qué? Porque el marqués había puesto pasta para la campaña de marketing, vamos a decir así, de que este rey entrara por los ojos al pueblo. No funcionó el tema, pero el título no tuvo que devolverlo. Es oficialmente el primer marqués de Linares. Entonces, dos bajas, digamos, que digo, Amadeo I no es que lo mataran, pero tuvo que huir del país porque bueno, pues todo fue muy rápido, fue un estallido social. La España de finales del 19 y principios del 20 es un país ingobernable. De hecho, esto lo llegó a decir Amadeo de Saboya. Es un país donde se sucede un golpe de Estado tras otro, y esto desencadena lo que todos ya sabemos, en la guerra civil. Vamos con el palacio. Vamos bien. El Palacio Maldito. Bueno, esta foto, que no es una foto, es una pintura, la incluyo en el libro. Muy bonita. ¿Cómo ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado la zona? ¿Reconocéis algún elemento en la imagen? La Puerta de Alcalá, ¿no? Y la Plaza de Toros, que no la puedo buscarla, que ya no está. La Plaza de Toros que había, y el Retiro también se ve. De hecho, es una metaimagen, porque se ve dónde estamos nosotros ahora. Lo que pasa es que muchos años atrás. Esta es una pintura del siglo XIX en la que se puede ver la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá, donde acudió, por ejemplo, pues el pintor Francisco de Goya, y se puede ver el Real Pósito de Cereales, que es donde hoy se encuentra el Palacio de Linares. Si seguís la Puerta de Alcalá hacia adelante, el primer cruce de caminos que veis es lo que hoy llamamos Cibeles. Entonces podéis ver el edificio donde muere Prim, ese edificio del ejército, el cuartel general del Ejército del Aire, es decir, el Palacio de Buenavista, que está ahí al fondo a la derecha, y aquí lo que está más cerquita, junto a la Plaza de Toros, todos esos edificios del cual uno es circular, que tiene una fábrica y demás, todo eso es el Real Pósito de Cereales, que se construyó en el siglo XVII, y ahí había tahona, se amasaba el pan, etcétera, etcétera. Bueno, para que veáis dónde se ubica el Palacio Maldito, en las ruinas del antiguo Real Pósito. Por debajo del palacio discurren aguas subterráneas, lo cual es muy interesante para hablar después del tema del misterio, ¿no? De qué ocurre en el palacio. Porque a lo mejor parte de las malas sensaciones que tienen los visitantes y los trabajadores se deben a que debajo, y esto no es ninguna leyenda, hay aguas subterráneas, no solamente hay toda esa zona, y de hecho las aguas que alimentan las Cibeles son aguas naturales de arroyos que discurren por esa misma zona. Bien, pues hemos ubicado el Palacio Maldito. Como digo, se empieza a construir en 1873, y aquí tenéis una foto un poquito más actual de la zona, del lugar. Esta foto es del año pasado, es mía, y la incluyo en el libro también, porque claro, un libro que habla de este tema tenía que tener alguna foto del palacio. Bueno, pues esta es una foto que le hice mientras preparaba un poco la investigación del libro, y en el libro incluyo también imágenes de alguna de las salas del interior del palacio. Un palacio que es pionero en suelo calefactado, es decir, tenía una calefacción radiante que iba por debajo, por el suelo. Eso muy pocos palacios lo tenían, y es pionero en tener un montacargas, el primer protoascensor, y es pionero también en convertirse en el primer palacio de Madrid que tiene todas sus salas, que tiene toda su estructura alimentada por electricidad, es decir, con luz eléctrica. Primero se pueden ver que en el palacio hubo unos hachones que eran de gas. El que se ha dejado el móvil sin sonido, con sonido soy yo, de verdad. Se puede ver que el palacio tenía unos hachones de luz de gas, y después esto pasó ya a ser absolutamente eléctrico. Me cuentan los que saben del tema que la electricidad, si pensáis que hoy está cara,
En el siglo XIX, cuando se inventa todo y empieza a instalarse en los edificios, era prohibitivo. Eso se ve el dinero que manejaban aquí los marqueses. Es un edificio que tiene 3 plantas, más un pequeño sótano, podríamos decir, y una guardilla, y que la planta de calle se construyó más o menos en 10 años y los marqueses ya empezaron a vivir allí cuando el palacio no estaba terminado. Porque es verdad que no tuvieron mucho tiempo de disfrutarlo, puesto que la marquesa muere en 1901 y el marqués en 1902. Aquí vamos a ver una foto, vamos a empezar a deconstruir la leyenda de los marqueses de Linares. Bueno, pues aquí tenéis una imagen que ha causado muchísima polémica. Esta imagen la encontramos, bueno, es un luneto que encontramos en el salón de baile del palacio. El palacio tiene muchas estancias que no todas son visitables en la visita guiada que se hace allí, que organiza la Casa de América, el actual propietario en usufructo del palacio. Y este es el cuadro de las niñas. Las niñas, ahí veis dos niñas, una un poquito más pequeña y la otra un poquito más mayor. Bueno, aquí vemos que es una leyenda que nos cuenta que hay mucha confusión. Os cuento la leyenda en titulares. La leyenda de los marqueses de Linares nos cuenta que José y Raimunda eran hermanos por parte del padre del marqués, por parte de José, de Francisco Mateo, que el padre del marqués había tenido una aventura, decía la leyenda, con una cigarrera. Esto no está demostrado, no quiere decir que no lo fuera, pero no hay ningún documento que diga que Benita, que la madre de la marquesa, era cigarrera, sí costurera. Y bueno, y fruto de ese escarceo nació la marquesa, y cuando ellos se conocen no saben que son hermanos, se enamoran, el padre empieza a ver esto con malos ojos porque empieza a reconocer, debe ser, voy al principio, debe ser que el padre se vio reconocido en ella, porque se supone que compartían padre estos dos que veis aquí, según la leyenda. Y resulta que el padre siempre, de forma muy discreta, intenta ponerle trabas a su hijo para que no llegue a casarse con su prometida, con su amor, que era Raimunda. En este impasse el padre muere y se casan. Y casados ya, registrando los papeles de la herencia, los documentos del padre, pues los dos hermanos, entre comillas, según la leyenda, descubren una carta en la cual decía que eran hermanos y que nunca llegaron a casarse porque esto sería un pecado, un crimen terrible. Bueno, pues ya se habían casado y estaban enamorados, no estaban por separarse ni nada por el estilo. Por tanto, lo que hacen es, según la leyenda, repito, pedirle al Papa Pío IX una bula para convivir en castidad. Se la pasan por el forro, se la pasan por la puerta de Alcalá, la bula, y en vez de convivir en castidad, pues tienen una hija. Esa hija, siempre dice la leyenda, que Raimunda esconde siempre su barriga de embarazada, que siempre van en coches cerrados, que tienen poca vida social durante esos 9 meses y que da a luz en el palacio. Hay que decir que cuando están en el palacio superaban los 60 años de edad los marqueses. Así que el que se inventaba la leyenda, pues mucha idea de biología no tenía, porque hombre, con 60 años no sé cómo estaba el récord, pero es difícil. Vamos a dejarlo ahí porque las maravillas de la ciencia van avanzando, pero vamos, es difícil, por no decir imposible. En fin, que da a luz en el palacio, a la niña le ponen Raimunda como a la madre, ya tenemos a la segunda Raimunda de esta historia, y esa niña, bien sea, aquí la leyenda, como buena leyenda que es, se parte en varios caminos, bien sea por esa consanguinidad, tiene muchas enfermedades y muere siendo muy pequeña, de forma natural, por enfermedad, pero es que la otra parte de la leyenda, la otra opción, la opción B, nos dice que el marqués, siempre que miraba a la niña, miraba el fruto de un incesto, miraba algo que estaba prohibido y la mata y la manda a emparedar en el palacio. Bien sea en su propio despacho personal, que también hay que tener ganas y ser macabro, o bien sea en la capilla del palacio. Capilla del palacio es uno de los lugares señalados por todos los investigadores como lugar marcado de este palacio, como lugar del misterio. O sea que bueno, la leyenda, que luego la voy a desmontar entera, pues es un invento, pero nos podría dar pistas sobre algunos datos más o menos reales que tenían que ver con la vida de los marqueses de Linares. Así que algunos escritores, sin profundizar nada, porque esto encuentras enseguida la información,
Yo no me ha costado nada, y además para hacer el libro he entrevistado a gente que trabaja en Casa de América y también he hablado con historiadores que han investigado este caso. Pues ¿qué se decía? Que una de esas niñas era la hija, la niña Raimunda, la hija de los marqueses de Linares. Y la otra, se ha especulado un montón con que fuera una hija ilegítima que tuvo el marqués con otra persona, no con la marquesa. En fin, un lío de telenovela que no nos lleva a ningún sitio porque se sabe. Bueno, aquí os voy a decir la versión oficial. A mí no me cuadra mucho, pero yo digo la versión oficial y esto es lo que tenemos que decir. Esto es así. Son las hijas del pintor, que les decoró toda la sala. Me tiro el vaso. Tampoco, ni me encaja ni me deja de encajar, pero no sé qué pintan ahí las hijas del pintor. Entonces, ¿eran hermanos los marqueses de Linares? Bueno, aquí, si habéis visto Juego de Tronos, pues he traído una imagen de dos personajes de esta serie de Juego de Tronos. No os hago mucho spoiler porque esto será como el primero o segundo capítulo. Dos personajes, Cersei y Jaime Lannister, que sí son hermanos, pero que mantienen una relación entre ellos. Una relación muy estrecha, vamos a decir, lo dejamos ahí. O sea, que eran hermanos, no tenemos ningún papel histórico, ningún documento que lo acredite, pero es verdad que si esto es un secreto oscuro, a ver qué papel vamos a tener. Se podrían buscar dos papeles. Os he contado que el padre les manda una carta que descubren después. Bueno, pues esa carta se ha buscado por debajo de cualquier alfombra, se ha buscado por cualquier tipo de archivo, incluso por la colección personal de los marqueses de Linares, y no hay tal papel que diga sois hermanos. Pero en la declaración de pobres de la madre de Raimunda, de Benita, adjunta un sobre, porque esto es muy interesante. La marquesa de Linares, Raimunda de Osorio es un apellido inventado por su madre, porque esta niña es de padre desconocido. Es decir, fruto de un romance que no llegaron a casarse y por tanto de algo prohibido. Sabéis que los niños y niñas de Expósito, sí, los niños y niñas de Inclusa, cuando no se elegía ningún apellido se les ponía Expósito. Y para que no llevara esa lacra, o esa, no es ninguna lacra, ¿no? Pero en aquella época sí podía ser visto como algo que... La madre tenía muy claro que quería que la niña ascendiera socialmente todo lo que pudiera. Entonces le puso eso de Osorio. Pero eso de Osorio nadie sabe de dónde sale. Y en la declaración de pobres ponía adjunto a esta declaración de pobres, que era una especie de testamento, adjunto un sobre lacrado y cerrado ante notario, decía la madre, para que mi hija lo abra cuando yo muera, donde se dice quién es su padre. Porque es algo que ha de conocer. O sea, ha trascendido lo que es el sobre, pero el sobre está vacío. Es decir, Raimunda abrió eso y descubrió quién era su padre, pero nosotros no. Así que, ¿eran hermanos los marqueses? No hay, en la bula del Papa, ¿no? Hay gente que ha ido al Vaticano a buscar esa bula casti convivere, esa bula de convivencia, pero cada uno por su lado. El Vaticano no puede dar a conocer las bulas casti convivere, sobre todo si son de gente de pasta, porque es algo privado y se ha pagado por su privacidad. Es decir, cuando tú vas al Vaticano y pides qué documentos hay a nombre de los marqueses, hay uno, y es una licencia para poder poner una capilla dentro de tu edificio. Para eso también tienes que tener un permiso de la Santa Sede. Pero no se ha encontrado la bula casti convivere, pero también es verdad que hay una zona del Archivo Vaticano que no se puede consultar, está vetada. Así que oficialmente no son hermanos, de ninguna manera, pero hay resquicio para pensar que, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque Francisco Mateo, el padre de ambos, según la leyenda, pero en realidad es el padre del marqués, era un bala perdida. Él muere por una enfermedad venérea. Es decir, se sabe de sus aventuras amorosas por Madrid. Madrid en el 19 era ya grande, pero no era como ahora, ¿eh? Era un pueblecito grande. Por tanto, por estadística, por casualidad, por sincronicidad, podría ser, pero es solamente especulación, aquello de que son hermanos. Y es verdad que las familias se conocían entre sí. Claro, aquí es muy interesante. Hay un historiador y periodista que hizo un artículo muy importante para todo esto, que os recomiendo que busquéis en el ABC, que se llamaba Torcuato Luca de Tena. Es el que resolvió el misterio de los marqueses de Linares poniendo negro sobre blanco y claramente, aunque para mí con errores históricos, porque otros historiadores le han contradicho.
decía, Torcuato Luca de Tena decía, ¿cómo van a ser hermanos? Y si Benita, si la madre de la marquesa sabía que estos dos eran hermanos, le iba a entregar su hija a su hermano. Es decir, ¿cómo iba a consentir esto su madre? Bueno, hemos visto en la ficción, en Juego de Tronos, que es una serie de fantasía, pero inspirada más o menos en tiempos medievales, únicamente es un culebrón, pero con dragones. Ya se ve que hay incestos a la orden del día. Nos voy a descubrir temas como... Aquí tenemos no es fruto de un incesto per se, Carlos II el hechizado, pero efectivamente estamos hablando de un matrimonio entre primos. Primos cuya sangre estaba tan endogámicamente mezclada que podría decir que eran primos hermanos y que eran más hermanos que primos. Así salió el pobre Carlos II el hechizado. Y este caso tal vez no lo conozcáis. Se trata de John Phillips y su hija Mackenzie, que John Phillips es el fundador del grupo de Mamas and the Papas. Y estuvo en una relación con su hija de 19 años durante 10 años. Estos que veis ahí no es un matrimonio al uso, es una pareja libre, digamos, que no estaban casados ni nada, de padre e hija. Padre e hija. Vais a leer en internet que fue con consentimiento. Realmente, en las memorias, la hija de John Phillips, Mackenzie, cuenta que, bueno, consentimiento no tanto, fue síndrome de Estocolmo. Se enamoró de su torturador, vamos a decir así. Esto fue terrible porque la chavala, 10 años de relación, llegó a quedar embarazada de su padre y tuvo que abortar porque esto era ya un escándalo que no había por dónde cogerlo. Quiero decir que incestos y historias así de consanguinidad tenemos un montón. Y a Torcuato Luca de Tena le impresionaba muchísimo. ¿Pero cómo va a ser? Pues sí, es posible. Y con tal de ascender socialmente y tener dinerito, más posible todavía. Entonces, esto es otra imagen del Juego de Tronos, porque estos dos que habéis visto aquí, pues tienen a un hijo que no se sabe, pero que luego se descubre que es hijo de ellos dos, que es el rey Joffrey, aquí lo tenéis. O sea, tuvieron una hija ilegítima los marqueses de Linares. Esta es parte de la leyenda, ¿no? Que esa niña muere y demás. Pues hay que decir que en este rizo vamos a sacar a la tercera Raimunda. No perdáis el hilo, ¿eh? Raimunda Avesilla, que es una niña que sí que existió, que sí que tenemos constancia documental de su presencia. Es una niña que estuvo efectivamente mucho tiempo en el palacio, jugaba, correteaba, tenía su propia sala de juegos, que hoy se conoce como la casita de muñecas. Justo detrás del Palacio de Linares hay una casa como de cuento de hadas, una casa que casi parece la casa de la bruja, ¿no? Donde oficialmente nos cuentan que jugaba la niña Raimunda, pero no era la hija de los marqueses de Linares, era la hija del abogado del marqués y ahijada de los marqueses. Entonces, por cierto, lo que apoya la idea de que los marqueses sean hermanos y que pidieron esa bula para convivir en castidad es la idea de que dentro del Palacio de Linares tenemos habitaciones separadas, el dormitorio de la marquesa y el dormitorio del marqués. Pero esto no hay que ser tampoco lumberas para saber que históricamente los nobles, porque podían permitirse hacer dos alcobas, dormían por separado, lo cual tiene sus ventajas, si la otra persona ronca, etcétera, etcétera, si es sonámbula, pues tú no te enteras de nada. Y además es que los hábitos de sueños pueden ser muy diferentes entre las dos personas de la pareja. Entonces, tenían habitaciones separadas, pero como tantísimos otros nobles, reyes, marqueses, condes y de todo. Y el que no la tenga posiblemente es por lo que digo, porque no tiene habitaciones suficientes en su casa para poner dormitorios separados. Con eso no puedes concluir que eran hermanos y que vivían vidas separadas, aunque es muy posible que sí que vivieran vidas separadas. Lo que está claro, no hay lugar a dudas, y extraña muchísimo a la gente, es que los marqueses de Linares mueren sin descendencia. Y ninguna carta de nacimiento, partida de bautismo, nada que esté a su nombre. Es decir, oficialmente no hay ningún documento que diga que estos dos tuvieron una hija ilegítima, aunque muriera después. No existe tal documento, por tanto, tenemos que ceñirnos a las pruebas históricas, no las hay. Aquí tenéis una foto muy interesante. El personaje más pequeñito que veis allí es la niña Raimunda. Se ve muy mal, es una foto antigua,
de los salones, un libro que se llama Los Salones de Madrid, muy interesante, un fotógrafo que se encargó en el siglo XIX de retratar a todos los aristócratas madrileños en sus palacios. Y tiene un capítulo del libro dedicado a los marqueses de Linares. Y ahí veis a la marquesa, la que está sentada, veis a la madre de esta Raimunda Avecilla, y bueno, pues para que veáis que estaban integrados como alguien más en el palacio. La madre entró a servir a los marqueses cuando el abogado del marqués muere. Un poco por compasión de los marqueses, adoptaron, entre comillas, bueno, era su ahijada, la niña Raimunda, y a la madre Raimunda pues la tuvieron trabajando en el palacio. Y ahí los tenéis fotografiados fotografiadas a las tres. Es decir, existe una niña Raimunda que estuvo en el palacio, para que veáis que la leyenda coge elementos reales y les da un poco la vuelta. Y por cierto, la leyenda nos cuenta que esa niña Raimunda que muere allí dentro es la generadora de los fenómenos paranormales que existen en el Palacio de Linares. ¿Dónde ha llegado todo esto? Bueno, pues esto ha llegado a que hemos hecho un libro y una cerveza artesana, como veis allí, inspirada en la leyenda de los marqueses. Una locura que se nos ocurrió el año pasado, y yo estas cosas de sujétame el cubata, pues venga, hacemos una cerveza. Fijaos qué bonita la imagen fantasmagórica de cómo se imaginó el artista Tomás Hijo la niña fantasma Raimunda. Porque aquí hay que decir una cosa, hay que diferenciar un poco la leyenda, que la tradición popular ha ido añadiendo ingredientes, y una persona muy en concreto se encargó de darle mucha fuerza. En nuestra época ya, Carmen Sánchez de Castro, esta mujer, esta psiquiatra, que entró a investigar el palacio en el año 88, justo cuando su propietario, el empresario Emiliano Revilla, fue secuestrado por la banda terrorista ETA. Cuando vuelve de uno de los secuestros más largos de esta banda terrorista, Emiliano Revilla necesita ayuda de profesionales, y bueno, pues esta mujer, que era psiquiatra, repito, no parapsicóloga, pues con su amistad con Emiliano Revilla consigue que este empresario, cuando está vendiendo este palacio al ayuntamiento, que es su actual propietario, en el 89, pues le dé un permiso especial a ella para que pueda entrar con sus enfermos, es decir, con sus pacientes, a ver el palacio, a ver cómo estaban. Sabéis que aquí también grabó Berlanga, la película Patrimonio Nacional. Dicen que durante el rodaje pasaban cosas raras. Pues para ver cómo estaba el palacio, así como medio en ruinas, porque desde que mueren los marqueses, nadie más, esta es otra maldición, nadie más habita el palacio. Lo van comprando diversas empresas, pero ninguna crea allí su sede que dure tiempo y que sea algo estable. Va pasando de dueño en dueño, y yo creo que la niña Raimunda, esta que veis aquí vestida de negro, los marqueses la querían tanto que cuando mueren le establecen por testamento una serie de joyas, le ceden un pellizquito de dinero, y atención, la que hereda este palacio que veis aquí, que no es moco de pavo, es la niña Raimunda, es Raimunda Avecilla, que no era sangre de los marqueses, pero fijaros si la querían, que le construyeron su casita de muñecas, y además le ceden, eso sí, en usufructo, el palacio, especificando que si no va a vivir allí, que si no va a disfrutar de él, ni ella ni sus hijos, ella se casa con el conde de Villapadierna, pues que lo cedan para hacer una institución de enseñanza. No lo hacen, no cumplen el deseo, y los deseos de muerte hay que cumplirlos, porque luego pasan cosas paranormales y maldiciones y demás. Bueno, no lo cumplen, sino que lo venden, quieren sacar efectivo. Entonces dicen que ahí arranca una maldición. No lo he contado, lo pongo aquí. Raimunda Avecilla sufrió su maldición. En el 36, cuando arranca la guerra civil, las milicias comunistas asesinan a su hija María. Así que para que veáis que esto tiene varias capas de maldiciones. Bueno, volvemos a Carmen Sánchez de Castro. Ella tiene un permiso para entrar allí con sus pacientes, con amigos, con colegas de profesión, y dice que siente una cosa, siente que una fuerza invisible la empuja, y dice, aquí pasan cosas, lo vamos a poner a grabar, ¿no? Tenéis el mítico cassette. Esto fue una bola de nieve que se fue aumentando, aumentando, aumentando. Estamos en el 28 de mayo de 1990. La noche del 30 al 31 de mayo del 90, hasta 200 personas entran al Palacio de Linares, invadiéndolo como el Capitolio, como las instituciones democráticas en Brasil, pues igual,
invadiendo el Palacio de Linares para ver si conseguían sacar los fantasmas. Iñaki Gabilondo abrió en la cadena SER el Hoy por Hoy, un tipo serio, ¿no? Pues diciendo, se han captado unas misteriosas psicofonías en el Palacio de Linares. Hoy se sabe que esto forma parte de un fraude orquestado por o se dejó seducir por él de esta psiquiatra que os he contado, aquellas psicofonías que no las he querido traer hoy, pero bueno, os las puedo poner fácilmente aquí. Siempre las traigo conmigo, porque en mi ruta siempre las pongo. Son esas psicofonías que hablaban de mi hija Raimunda, nunca oírte decir mamá. Vais a escuchar, vais a ver hoy en día, a los que estamos un poquito, yo no soy experto o profesional, soy profesional de la comunicación, pero yo no me las doy de experto de nada, porque siempre tengo cosas que aprender, pero yo sé que esto no suena a psicofonía. He querido dejar hasta el final porque al final hace que es como un estertor de la muerte, todo muy dramático. Parece que hemos sacado el fragmento de un culebrón y lo hemos puesto aquí. Y se sabe, porque, claro que curioso y que vuelta a la vida. Este cassette, esta cinta, que la regalaban con la revista Tiempo, también hubo otra con la revista Tribuna, que la locutó Antonio José Ales, pero esta concretamente estaba locutada por Germán de Argumosa y Valdés. Bueno, el introductor en España desde el mundo de la psicofonía, uno de los principales valedores de este fenómeno, gran experimentador, que era filósofo, más teórico. Él reflexionaba mucho sobre el mundo del misterio y él locuta y él da paso a estas psicofonías. Esto es interesante porque luego él mismo descubre, porque una mujer viene a su despacho y le cuenta que, en fin, que las psicofonías habían sido un fraude, que les había grabado una actriz de doblaje y que no había por dónde cogerlo esto. Esto es un paquete de psicofonías, el de No tengo mamá, tararí, tarara. Pero Germán de Argumosa, que estuvo en el palacio, y también hubo mucha gente en el palacio, en esas épocas se daban permisos con mucha facilidad, hoy no. Lo digo porque hoy lo hemos intentado y ya hay una cerrazón. El Palacio de Linares, que lo regenta Casa de América, es un sitio serio, donde acude la familia real. No es difícil ver por allí al rey o alguna infanta. Acuden mandatarios latinoamericanos, es la Casa de América, sobre todo de Latinoamérica. Es decir, aquí va gente seria. Sí, me cuentan desde dentro, cuántos secretillos. Aquí va gente seria, fijaros, cuando va la familia real, ¿qué hace? Sabéis que hay un protocolo que cuando va la familia real se inspecciona el edificio. Alcantarillas, ¿y qué se lleva? Pues se llevan perros. Bien, pues se nos ha contado, y esto es parte de Carmen Sánchez de Castro y por ahí lo cogemos con alfileritos, ha contado que los perros de los vigilantes de seguridad no querían entrar en según qué salas, entre ellas la habitación de la marquesa y la capilla. Bueno, pues esto puede ser leyenda, pero a mí me cuentan desde dentro, cuando la familia real va y hay que registrar las cositas con perros, es verdad que los perros, a veces, no es muy común, pero a veces se han mostrado pastores alemanes reticentes a entrar en algunas salas. Esto puede ser por el magnetismo del lugar, repito, y por ese riachuelo subterráneo y un vórtice telúrico que se ha detectado en el espacio. Pero veis aquí un altavoz, y si la psicofonía falsa ya no la hemos quitado de encima, vamos con una muy interesante que grabó Germán de Argumosa. Él grabó dos, una de ellas, no quiero decir nada, en el libro hablo, en el libro cuento, es la famosa psicofonía de Quítame la falda, pero esa está puesta en entredicho por un tema que es muy largo de contar. Pero voy a poner una que a mí me parece apasionante y que nos desvela un poco que el fenómeno de las psicofonías es interesante porque se puede anticipar. Las psicofonías pueden lanzar profecías. Es una psicofonía que dice: ¿qué mundo Bagdad? La guerra se avecina. Y esto fue antes de que estallara la guerra del Golfo, pero antes, os estoy hablando de un mes antes. Vamos allá. También se obtuvo aquí, estaba presente un amigo mío que es juez. Precisamente a esta persona,
y los otros dos amigos también, me dijo, haz una pregunta. Y dije, no, haz tú la pregunta. Pregunta lo que tú quieras. Y dijo, ¿tenéis alguna noticia importante que darnos? Pues bien, seguidamente cuando rebobinamos nos encontramos con la siguiente expresión un mes antes de la guerra del Golfo, aproximadamente 20 y tantos días. Y la expresión dice esto: ¿qué mundo Bagdad? La guerra está vecina. Y fíjense que los dos términos significativos de esta expresión son Bagdad y guerra, y son los que se oyen con más claridad. Y con tanta complejidad, tan interpretadas, ¿no? Con tanta carga de drama. Las psicofonías, yo he captado algunas, tampoco 400.000 porque no son tan fáciles de obtener. Son unas grabaciones que suelen estar en un segundo plano, muy atrás, en lo que sería el plano sonoro, como muy lejos. Y son voces muy difusas, difíciles de interpretar, que pues suelen ser pocas palabras. Y aquí es muy interesante porque pone énfasis en guerra y en Bagdad. Pues, y además tiene ese tonillo casi muy interesante, casi como canturrón, casi como si estuviera cantando, que tienen algunas de las grabaciones. Hay otra grabación de Julio César Cid, de un periodista dentro del Palacio, que es una voz de hombre que dice Raimunda, simplemente dice Raimunda. Y hay otra grabación de una mujer que estuvo por allí, un poco casi accidental, una aficionada a estos temas misteriosos, ¿no? En aquellos años finales de los 80, principios de los 90, que dice mamá. Por tanto, se van cogiendo elementos. Esta mujer, Carmen Sánchez de Castro, desaparece de la noche a la mañana porque, bueno, pues tiene un problema legal, con un cheque, con un talón, y como todos los focos se pusieron en su persona por un tema que no era el misterio, ella se supone que iba a sacar un libro hablando del misterio de los marqueses, que nunca apareció. Ella se apartó del foco público de un día para otro con un escándalo que tuvo ajeno a todo el tema del palacio. Y le pasó el testigo al Grupo ETA, que estuvo también por allí. De hecho, Carmen Sánchez de Castro es la que avisa al padre Pilón para decirles, venid aquí, que aquí hay chicha. Pero es muy interesante las conclusiones del Grupo ETA. El informe que redacta el padre Pilón, él se desentiende de las psicofonías. Ellos no captan más que una psicofonía muy interesante que dice Susi, la palabra Susi. Esto es muy largo de explicar, pero una trabajadora posterior, bastante posterior, que ejerció en la Casa de América, una de las trabajadoras de las oficinas de la Casa de América, se llamaba Susana, pero la llamaban Susi, y en el despacho en el que se grabó esa parafonía estuvo ella trabajando. Y esta mujer muere de un cáncer cuando trabajaba en el Palacio de Irán. Se habla mucho de maldiciones. Voy a contaros mi maldición personal, hay mucho más que contar, muchísimo más, pero hay que terminar. Aquí estuvo también Santiago Vázquez y varios amigos, con su hermano, Fernando, estuvo investigando en el Palacio, y ellos también captaron psicofonías, y ellos escuchaban algo bastante común en el Palacio, y le doy más credibilidad cuando varias personas han vivido algo parecido, y es escuchar como si alguien estuviera tocando un órgano de iglesia, cuando no hay nadie tocando ningún órgano. Y es más, ya no existe un órgano. Hubo en su época, pero ya no existe aquí dentro, y en esa época tampoco no existía ningún órgano para que suenen acordes de órgano como de música sacra. Eso lo escuchó Santiago, un aparato que no funcionaba, una linterna que se apagó de repente, que funcionaba muy bien y que cuando salieron de una zona concreta volvió a funcionar perfectamente. Y muy interesante, el grupito eran 4 amigos que estuvieron allí en el Palacio investigando. Cuando terminaron su investigación, fue una noche, tuvieron la maldición del Palacio, que es problemas estomacales importantes. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero tuvieron problemas estomacales, no habían comido nada en mal estado ni nada, pero digamos que
Y yo tuve esa maldición. Yo también, cuando terminé de escribir el libro, cuando puse fin, tuve un problema también así como un poco raro, que yo lo achaco eso. A todo el que se acerca a esto, pues tiene que recibir de alguna manera lo que se llama, ¿no?, la maldición del palacio maldito, de alguna forma. Es un lugar, para resumir, y ya termino, el Palacio Linares, muchísimo más que contar, pero es un lugar que tiene una leyenda que no es real, tiene algunos fenómenos que son muy interesantes. Un vigilante sacó la pistola y disparó contra una sombra que vio por allí. Sugestión, errores de interpretación, lo que queráis. Cuando se oyen pasos en un sitio, esos pasos que se oyen pueden ser las maderas que están crujiendo, ¿no? Un edificio tan antiguo. Pero se acumulan una serie de fenómenos que han vivido vigilantes de seguridad, experimentadores, trabajadores, incluso han llegado a captar un grito. La trabajadora con la que yo hablé en el año 2014, en su despacho, puso el teléfono móvil encima de la mesa porque ella anteriormente había escuchado un grito que ella creía que podía ser un pájaro. Pues captó ese grito en 2014. No es un misterio de los años 90 ni del siglo XIX, hoy. Y incluso hay una foto, hay varias, ¿no? Yo he visto y llegado a ver varias, pero yo he podido investigar sobre una fotografía en la que en un espejo aparece reflejado un niño que no estaba entre los asistentes a una visita guiada y que además va vestido como de antiguo. En el libro también adjunto la fotografía. No sé si tengo también se obtuvo... No. Aquí os he puesto un poema muy bonito, El colorín colorado, y para saber más, mi libro habrás comprado, aquí lo tengo a la venta. Y si ahora mismo lo compras, te lo llevas dedicado. Muchísimas gracias a todos. Gracias.